espacio, pues digámoslo así, y por permitirnos en esta sesión. Vamos a ver toda la parte de lo que tiene que ver con el Migration Cockpit de S/4HANA, la carga de datos maestros, y bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Adelante, Víctor y Benjamín. Muchas gracias, Andrés. Quiero darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por su tiempo y por venir a vernos. Como ya saben, esto es una serie de webinars que estamos haciendo para dar a conocer un poco las funcionalidades y lo que se viene en S/4HANA. Y ahora les dejo con Víctor, que es uno de los socios de Cubip, que va a estar explicando, como dijo Andrés, la utilización del Migration Cockpit en S/4HANA. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, pues en mi caso también extiendo el agradecimiento a Subcolombia y a todas las personas que están asistiendo a la webinar y eso, daros las gracias por asistir. Únicamente, como bien comentabais, mi nombre es Víctor Bazaga, soy consultor de SAP desde el año 2006 y desde el año 2009 pertenezco a Cubip hasta la fecha, siendo actualmente uno de los socios y el responsable de la oficina de Madrid. Para aquellos que no nos conozcáis, y no vamos a perder más de un par de minutos, solo resumir quiénes somos en Cubip, qué empresa es. Somos una empresa de consultoría global e independiente. La empresa se fundó en 2009 y desde entonces seguimos una única estrategia, que es ayudar a los clientes a convertir IT en un activo estratégico dentro de cada uno de nuestros clientes. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Coruña y recién en Bogotá. Desde el 2020 hemos iniciado una nueva línea de negocio, que no entraremos en ella en absoluto, en esta webinar llamada Cubip Digital Services, más enfocada al tratamiento a la digitalización de las empresas, con aplicaciones para firmas digitales, gastos de viaje, etcétera. Pero bueno, no cerramos ahí el paréntesis. Y luego, si nos tenemos que quedar con 4 ideas, o creo 4 ideas, 4 frases que nos definen como empresas, que somos un equipo multidisciplinar. Aunque suene raro, vivimos y respiramos SAP, casi lo tenemos como parte de nuestro ADN, los consultores. Entendemos el futuro de SAP porque trabajamos en muchos casos codo con ellos y sabemos y entendemos cuál es el roadmap de cada una de las soluciones que va liberando. Y por último, por todo ello, al final acabamos siendo algo más que un mero equipo de MA, de AM o de mantenimiento, como lo queráis llamar. Sin más, pasamos al contenido de la webinar. Históricamente, para todos aquellos que trabajáis en el ECC clásico, seguro que lo tenéis claro. Los que trabajáis en S4 probablemente ya conozcáis un poco de la temática, pero históricamente, al menos en el ECC clásico, cuando hemos hablado de migración de datos, de cargar datos de forma masiva en SAP, normalmente como consultores siempre hemos podido ofrecer 2 herramientas a los clientes, que son las LSMW y los programas Z. ¿Qué ocurre? Estas 2 herramientas al final acaban siendo, digámoslo así, construidas a medida, desde cero. Son más o menos, en algunos casos, bastante tediosas de construir. Tienes que ir a prueba y error. Con las LSMW tienes que ver cómo funciona la grabación, si bien, si no, etcétera. Con el programa Z hoy tengo que añadir un nuevo concepto, informar, un nuevo campo informar. Por ejemplo, estamos creando datos maestros de proveedor. Recién en nuestra sociedad se ha creado un campo Z para alimentar el dato maestro del proveedor, pues ya tenemos que volver a tocar el programa, cambiar la template, etc. Al final, ¿qué supone esto? Un esfuerzo en tiempo del equipo de consultores para ir adecuando las herramientas que ofrece el ECC clásico para hacer cargas masivas de datos maestros. Y esto al final, bueno, supone desviaciones en muchas veces porque es una tarea infravalorada, desviaciones en tiempos de proyecto que inicialmente nadie las prevé, pero que al final acaban sucediendo y muy a menudo es por esta problemática de lo poco dinámicas que son estas herramientas en el ECC normalmente. ¿Cómo se resuelve esto con S4 a partir del 2015 con la llegada del Migration Cockpit? Esto es una herramienta completamente nueva que deja de lado, por así decirlo, la LSMW la seguiremos teniendo en S4, pero casi podría ser dejarse allí abandonada y no utilizarse porque esta herramienta ya nos va a proporcionar una importante mejora. Entonces,
¿Cómo mejora S4 entonces estos proyectos? Para empezar, en S4, sea la versión Cloud, Cloud Private o la versión On-Premise, el Migration Cockpit está incluido sin ningún coste adicional en las licencias de cualquiera de estas soluciones. SAP además lo ha dejado de tal forma, lo está construyendo y lo sigue entregando con las nuevas versiones, al final con contenidos preconfigurados para cualquier tipo de migración. También, y luego veremos en detalle un poquito más, con mapeos o bien automáticos ya para muchos objetos, que SAP ya va liberando objetos estándar con mapeos automáticos, por lo tanto, a nivel de consultoría, el consultor no tiene que hacer absolutamente nada y podría ya ser el usuario final el que hiciera las cargas, o bien con objetos a medida o campos a medida, en el que el consultor tiene que hacer algunos ajustes, algunas tareas, pero obviamente nada comparado con lo que había que hacer o con lo que hay que hacer en el ECC clásico. La herramienta, como veremos, tiene pasos guiados para la simulación y la carga, es decir, en todo momento el usuario, la persona que está haciendo la carga, es consciente de lo que está haciendo porque todo viene con unas directrices, unos pasos bastante claros y guiados por parte de la herramienta. Por supuesto, al ser una herramienta de SAP, está integrada con la nueva metodología de SAP Active. Por esto hay que despreocuparse porque está plenamente integrado. Y al final, todo esto, volvemos al mismo punto. Acaba suponiendo, en cualquier proyecto de migración, una mitigación de tiempos de consultoría, por lo tanto, minimiza los costes asociados y los tiempos asociados a estos proyectos. De forma muy resumida, ¿cuáles son los pasos más habituales para hacer migraciones en S4? Obviamente, el primer paso es seleccionar, saber qué objeto vamos a migrar. En el ámbito financiero, por ejemplo, que es el nuestro, clientes, proveedores, partidas abiertas, activos, bancos, etcétera. Saber qué queremos migrar es obvio. Obtener los datos que queremos migrar. Aquí es donde, y ya en función de cada versión, no voy a hablar de una versión en concreto porque en función de la versión de S4 tenemos diferentes alternativas, pero los datos los podremos obtener desde ficheros Excel, desde otra base de datos SAP, desde otro sistema SAP diferente. Pongamos que tenemos un S4 y un sistema satélite que no es S4, es el ECC clásico. El ECC clásico podremos extraer datos de él. Y también una tercera herramienta, que no vamos a entrar en ella, pero que son las Staging Tables, que es, son instancias ABAP que se pueden construir para ahí manejar grandes volúmenes de datos previos a la carga, porque al final con Excel puede acabarse ralentizando un poco, con las Staging Tables podemos trabajar con inmensos volúmenes de datos. Una vez el dato está cargado vía estas tres fuentes en SAP, sucede el mapeo y la transformación de los datos. Esto, como decíamos antes, ya vendrá preconfigurado o configurado por el consultor y para un usuario acabará siendo transparente. Lo único que sí que hay que mencionarlo, que ya todo el mapeo está hecho y nadie de negocio se tiene que preocupar por él. Posteriormente se podrá simular, obviamente, y ver cuál es el resultado de la carga que vamos a hacer. Y finalmente, migrar el dato como tal. Cuando lo migremos, ya pasará a formar parte de la base de datos de nuestra instalación SAP, sea Cloud Private o sea la versión On-Premise. Esto es para los objetos estándar. ¿Qué ocurre? SAP entrega a medida que va. Ahora veremos un poco muy por encima cuál es el roadmap de SAP, pero al final SAP va a ir liberando continuamente objetos estándar para los cuales directamente entraremos al Migration Cockpit, haremos la migración y se acabó. Esto para los objetos estándar. ¿Pero qué puede ocurrir? Que tengamos objetos a medida dentro de nuestra instalación, campos Z, objetos Z en su conjunto o tablas Z que queramos alimentar. O tenemos un campo que no está contemplado, un campo ahora veremos el caso de bancos, de un banco, vamos a crear un banco, pero hay un campo que no lo disponibiliza SAP en las estructuras estándar. ¿Cómo puedo alimentar ese campo, por ejemplo? Bien, pues para todos estos escenarios que se quedan fuera de cualquier objeto que entrega estándar SAP para hacer la migración, está el Migration Object Modeler. Este Migration Object Modeler al final es la herramienta que utilizará el equipo de consultores de mantenimiento, pero esto es una tarea más de consultoría, muy sencilla, que es la gran ventaja que tiene, para crear cualquier objeto de migración a medida. ¿Qué alternativas tendremos con el Object Modeler? Básicamente dos. O bien podremos
crear objetos, copiar objetos estándar, es decir, SAP nos entrega el objeto estándar banco y nosotros queremos añadir un campo adicional. Con esta opción, pudiendo crear y pudiendo añadir algún campo adicional, cubierta cualquier update, cualquier nueva versión de SAP S4 a la que migremos. Es decir, no perderemos el objeto que hayamos creado siempre que no hagamos según qué premisas que dice SAP, que básicamente es no tocar los campos de ese objeto, pero sí añadir todos los que quieras. Entonces, cualquier actualización nueva de SAP la tendremos disponible, se actualizará el objeto y nuestros campos adicionales permanecerán sin mayor problema. Sin embargo, obviamente existe el otro escenario que es, no, pues yo me voy a crear o un objeto de migración a medida porque SAP todavía no lo ha liberado y no lo tenemos disponible de forma estándar, entonces me lo creo yo a medida, o bien un objeto Z porque tenemos por nuestra casuística de negocio tenemos varias transacciones Z que se tienen que utilizar con una base de datos de datos que no son estándar, pero queremos alimentarlo porque vamos a arrancar un proyecto por ello. Entonces, en este caso, utilizaríamos la segunda opción de copiar un objeto de migración. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, podemos hacer lo que queramos con ese objeto. Sin embargo, como es obvio, si posteriormente viene una actualización de SAP, este objeto no se actualizará de ninguna de las maneras, entonces puede ser que haya que irlo manteniendo. Esto no es ni mejor ni peor, es simplemente que cuando vayamos como consultores y trabajando de la mano con el cliente a definir según qué objetos, todos tendremos que tener claro si estamos copiando un objeto estándar que luego nos permitirá SAP actualizarlo, o bien empezaremos desde cero un objeto que SAP no lo actualizará, pero quizás no sea necesario que se vaya actualizando en nuevas versiones por el motivo que sea. Aquí hay un poco de labor de consultoría, obviamente. Entonces, como comentábamos, el Migration Cockpit está plenamente integrado contemplado dentro del roadmap de SAP. SAP va a irlo actualizando continuamente y al final se puede ver que la tendencia hacia donde llevará SAP este producto será ir cada vez más incluyendo más objetos de migración estándar para que al final la vida sea más sencilla, sobre todo para el cliente o para el usuario final, que no tenga que depender de los consultores o que la dependencia sea mínima, o de los consultores, o a lo mejor la carga la puede hacer el propio equipo de mantenimiento de cada uno de los clientes, pero al final llegamos a lo mismo, es liberar cuantos más objetos estándar mejor para que el tiempo necesario para hacer la migración o la carga de cualquier dato sea el mínimo. Esta presentación la compartiremos con vosotros, obviamente, entonces aquí hemos dejado una serie de links de buen uso y que aportan bastante información con el roadmap que tienes previsto para esta herramienta, para esta solución. Como hemos dicho, no tiene ningún tipo de licencia adicional y está integrada en cualquier on-premise, en cloud y en cloud private. Aquí podremos ver cuáles son los objetos estándar disponibles para la migración en cada una de las versiones en la que estemos, la 2019, la 2020, la 2018, etcétera. Una nota compositiva con toda la información relacionada con el Migration Cockpit para que sepas a partir de esta nota a qué otras notas ir a buscar la información relevante para tu proyecto o para tu instalación, para la versión que tengas. Una nota que esta nos ayuda siempre mucho de frequently answered questions, de todo tipo de las preguntas que normalmente nos hacemos antes de entrar a trabajar con una herramienta, pues SAP normalmente libera notas que se llaman así para precisamente resolver dudas iniciales o dudas comunes de clientes, consultores, etcétera. Y por último, un enlace diferente, en este caso es desde Help SAP, aquí desde el Launchpad de SAP, para ver y consultar cuáles son los objetos estándar que SAP ha liberado y está liberando para cada una de las versiones S4 en la que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, esto es un poco vía PPT, básicamente entender qué es el cockpit y cuál es la mejora del cockpit con respecto de la versión clásica del ECC de SAP para las migraciones. Entonces,
Como el carácter de esta webinar es intentar hacerla un poco instructiva y didáctica, vamos a hacer una simulación de una carga. Vamos a escoger, como había dicho antes, un objeto sencillo, que es el banco, para no perder mucho tiempo, pero creo y espero que viéndolo podáis daros cuenta del alcance de lo que simplifica esta herramienta el trabajo para todos. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos transacciones básicas que son la LTMC, que es el Migration Cockpit como tal, y luego la LTMOM, que ahora la veremos, que es el Object Modeler, que está, como decía antes, más pensado para consultores, para construir, para que después cualquier persona pueda hacer la carga sin ninguna dificultad. Entonces, vamos a abrir para empezar el Migration Cockpit. Ok, entonces se abre una instancia web conectada con el R3, por supuesto, con el R3 no, con el S4 HANA, perdón. Entonces, desde aquí podremos crear nuestros proyectos de migración. ¿Qué entendemos como un proyecto de migración? Cada persona lo puede entender de una manera. En uno de los casos, yo diría, por ejemplo, en uno de los clientes en los que trabajamos bastante habitualmente, es una empresa que se dedica a comprar, por ejemplo, parques eólicos por todo el mundo y los adquiere. Entonces, muy a menudo tenemos que hacer cargas de que ha comprado una sociedad aquí, ha comprado una sociedad allá. Entonces, para esos casos, por ejemplo, lo que se puede hacer es crear un nuevo proyecto por cada sociedad que estemos comprando. Por ejemplo, hemos comprado una sociedad en Colombia y es la sociedad ZCO01. Esto no es el código de la sociedad de FI, sino que yo simplemente lo estoy llamando así para saber que este proyecto corresponde a la migración de esta nueva sociedad que voy a crear, la CO01 en SAP. ¿De acuerdo? Entonces, Staging Tables hemos dicho que no la vamos a ver. Además, este sistema no está preparado para atacar con Staging Tables, entonces vamos a ir directamente con la transferencia de ficheros. Estos campos básicamente lo que nos quieren decir es que podemos transferir, ahora mismo estamos en una máquina de pruebas, si lo queremos llegar a producción, no tenemos que replicar todo desde producción otra vez, sino que con un identificador unívoco podremos ir copiando todos los proyectos de una instancia SAP a otra instancia SAP, lo mismo, para no perder el tiempo y ser lo más rápidos posibles en hacer este tipo de cargas. Y luego, ¿durante cuántos días esperas que SAP almacene esta información hasta que tú hagas la carga efectiva? Porque esto se está cargando de momento en una base de datos, no la final, sino que estamos metiendo datos aquí para luego cargarlos en la base de datos final, para verlo en FI, básicamente. Entonces, crearemos el proyecto. Y aquí tenemos todo lo que vamos a cargar vía este proyecto, bancos, etcétera, etcétera. Entonces aquí, clases, centros de coste, vamos a centrarnos en la carga de los bancos. Entonces aquí para empezar ya tenemos bastante información de todo lo que SAP nos va, bueno, de cómo va a funcionar el fichero, qué campos espera recibir, etcétera. Entonces, si ahora vamos a banco, cogemos este objeto y le decimos que lo vamos a migrar a SAP. Normalmente esto debería ir más rápido, disculpad, pero en esta sala no sé si no tengo buena cobertura, pero debería ser más rápido. Vale, perfecto. Entonces ya estamos para la migración de nuestra sociedad. Vamos a, bueno, en este caso no aplicaría mucho a la sociedad, pero vamos a crear bancos de forma masiva. Entonces, desde aquí yo tendré la posibilidad de bajarme la template de carga. La voy a guardar y ahora desde una instancia Excel voy a abrir el fichero que me acabo de descargar. Ya tengo una template de carga. Esta es la template de carga que voy a utilizar para hacer la migración o la carga de los datos. Entonces, a partir de aquí, tendré varias pestañas en función del objeto que esté migrando, obviamente. El donde están los datos siempre es en la pestaña amarilla. Entonces, esto es una introducción y unas normas de uso del fichero que vamos a cargar, qué tienes que hacer o qué significa cada uno de los colores de las pestañas, dónde tienes la información
para esconder o mostrar según qué líneas hay y encontrarás información adicional, que ahora lo veremos, en qué formato tienes que grabar los textos, los números, las fechas, las horas, etcétera, qué está restringido, no borrar, no aplicar fórmulas, etc, etc. Al final esto es un compendio de información para saber cómo tenemos una serie de normas, más que información, para saber cómo tenemos que trabajar con este fichero. Aquí es un listado de los campos, pero realmente donde está la clave es aquí. Entonces, con esto ya tenemos de forma estándar y sin haber hecho ninguna tarea previa lo necesario para crear los datos maestros de un banco. Entonces, vamos a hacer una prueba con la creación. Disculpadme, no conozco cómo es la clave de los bancos colombianos, conozco la clave de los bancos españoles, así que esta demo la voy a hacer para un banco español, pero al fin y al cabo es lo mismo, es cualquier banco, perdón, que se pueda crear desde la transacción FI01, que ya seguro bien conocéis muchos. Entonces, si vemos, por ejemplo, para un banco español, voy a poner un número aleatorio porque en España al menos no se chequea esto, 777. Solo es necesario que tenga 8 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la FI01, que es lo que vamos a cargar. Vamos a querer cargar N bancos. Entonces, si vemos bien, al final tenemos los campos clave, los campos de dirección y los campos de control. Entonces, sin haber hecho ninguna tarea previa de forma estándar, SEAP ya nos está dando todos los campos que necesitamos alimentar para crear este objeto. Entonces, como veis, este banco no está creado. Yo he intentado hacer el amago de crearlo, pero no lo voy a crear. Voy a cancelar porque el propósito es crearlo desde esta template, obviamente. Entonces, lo he cancelado. El banco, si intento visualizarlo, nos dice que no existe, obviamente, entonces vamos a crearlo desde esta template de carga. Entonces, de hecho, no vamos a crear uno, sino que vamos a crear dos. Este lo vamos a llamar al revés, ¿vale? Entonces, nombre del banco. Esto ya es, bueno, en función del dato que queramos cargar. Entonces, yo voy a crear, por ejemplo, un banco del BBVA y voy a crear otro para el Banco Santander. No lo he comentado, pero aquí, que es lo que queríamos, lo que os comentaba antes, aquí en la línea 8, por ejemplo, además tenemos información abundante del significado, la longitud, tipo de formato que tiene, etcétera, de cada uno de los campos, para no soltar una template así vacía, porque sí, que la rellene alguien, sino con información de cada uno de los campos, bueno, bastante bien documentada y qué significa cada uno de ellos. Entonces, estos datos y vamos a poner, por ejemplo, la región. Al menos en España, las regiones se diferencian por códigos de 2 dígitos. Entonces vamos a decir que uno está en Madrid y el código de la región es 28, pero supongamos que la oficina de Barcelona, el Banco de Barcelona, aquí nos equivocamos, la persona que está rellenando la template, y pone Barcelona en lugar de poner el código de 2 dígitos, que es el de la región de cada uno. Vamos a grabar. Ok, y esto poneros en la situación de que estos son dos datos, pero en una carga masiva aquí a lo mejor habría 800, 900, 1000, 1.000.000, lo que sea de registros del objeto que queramos cargar. Entonces, ya tenemos esto, sabemos que queremos crear estos datos y cerramos. Este banco no existe y vamos a comprobar que el otro tampoco existe, el 66777, que tampoco existe. Entonces, son dos bancos que no están dados de alta en la base de datos. Lo que vamos a hacer, ya hemos descargado la template, pues ahora lo que vamos a hacer es subir ya la template rellenada que acabamos de crear. Entonces, aquí en descargas la he grabado, abrir. Entonces voy a poner carga bancos 1. Y un comentario, por ejemplo, fichero proporcionado por Juan, por decir cualquier cosa. Al final son comentarios que siempre nos ayudarán a identificar cuando intentemos rastrear según qué cosas, de dónde nos vino todo, etcétera. Pero esto, por supuesto, son descripciones y campos libres que cada uno puede completar de acuerdo al criterio que considere. Vamos a cargar el fichero. Entonces, el fichero ya queda aquí cargado, pues comenzaríamos con la carga. Activamos el fichero y comenzamos la transferencia de datos. Aquí SAP nos dice que como acabamos de cambiarle el estatus, o sea que solo se transferirán
ficheros que tienen ciertos estatus. Entonces, el nuestro ya lo tiene y pasamos a la carga como tal. Entonces, como antes comentaba, la carga es continuamente guiada, es casi como no como un instalador, pero son pasito a pasito y, bueno, ahora lo vais a ver, aquí, desde aquí arriba lo veis, SAP ya nos va a ir diciendo los pasos y en cada uno de los pasos los mensajes que vamos a recibir cuando trabajemos en cada uno de los pasos. Entonces, perfecto. El primer paso ha sido la validación de datos. Esta validación de datos es estructural del fichero, digámoslo así. Es decir, lo que hemos dicho antes que estaba prohibido en el fichero, que es meter fórmulas o datos en un formato que nos espera, por ejemplo, una fecha en un formato que nos espera con los dos puntitos, no de fecha, de hora, con los dos puntitos, o una fecha que lleva una barra en lugar de un punto, etcétera. Todo esto se valida en la estructura del fichero. Aquí no estamos validando datos, sino estructuralmente si el fichero es correcto o no. Volvemos a lo mismo, vemos a ver si tenemos algún error, no tenemos ningún error, se ha validado todo, perfecto. Vamos al siguiente paso. Entonces, conversión de valores. Estos son los datos que van a entrar en SAP. En este caso, SAP lo que nos va a pedir, o el Migration Cockpit en este caso, es que validemos si lo que vamos a transferir es correcto o no y si eso, ahora lo vamos a ver con un caso, si ese objeto que vamos a transferir a SAP, SAP lo va a validar. Y lo vamos a ver con lo que hemos comentado antes del código de región, que en Madrid hemos puesto 28, pero en Barcelona hemos puesto Barcelona. Entonces, primero, vamos a procesar la tarea del Banqui. Entonces, en este caso, básicamente lo que nos está diciendo SAP es que lo que nosotros hemos puesto en el fichero fuente como source bank-key lo va a meter en el campo de destino del bank-key. Entonces, sí, esto es obviamente correcto. Marcamos select all, marcamos los dos objetos y le decimos sí, es la lógica que queremos seguir. Queremos transferir estos dos campos. Perfecto. El mapeo de la clave de país, del código de país. ¿De acuerdo? Vamos a procesar la tarea y nos está diciendo que todos los registros del fichero tienen el código fuente de país España. Entonces, que lo va a llevar al código de país de S4, España. Es correcto. En este caso, si yo hubiera puesto España como tal transcrito o Colombia como tal transcrito, aquí nos diría el campo España o Colombia y te diría que no existe un país, un código ISO de un país así. En este caso, como hemos puesto ES, sí que existe un código ISO en SAP que corresponde a ES, entonces nos está diciendo, sí, este es al que te lo voy a pasar. Entonces decimos, ok, me parece correcto. ¿De Víctor, acuerdo? nos levantaron la mano, Joana, no sé si quieres contestarlo o esperamos al final. Gracias, buenos días. Gracias. Buenos días. Sí, quería preguntarle a Víctor, estoy viendo que este paso de conversión, bueno, en este caso tenemos solo dos atributos, o mejor, los dos rows para efectos de la conversión, pero entonces va a tocar hacerlo siempre la primera vez en cuanto a la conversión, porque digamos que entendiendo que la LTCM va a reemplazar el LSMW, la conversión de antaño era masiva. Aquí toca necesariamente pasar a cada registro, digamos que aquí pues tenemos solo 3, pero si yo estoy mapeando, por ejemplo, acreedores, procesos empresariales, bueno, etcétera, voy a tener que pasar por cada campo mapeado, dado que aquí veo que apareció en rojillo, o si nos van a aparecer en verde y solamente algunos aparecerán en error. No, esto en el proyecto, si ya hemos confirmado los mapeos de valores en un proyecto, en principio no hace falta, pero si no, sí, hay que pasar por ellos. Hay que pasar por la confirmación del mapeo de valores, eso es. Pero bueno, sí, hay que pasar por ella. Hay que pasar por ella. Gracias. Pero ya vemos que puede ser ciertamente rápido, pero es inevitable pasar por ella, eso es. De acuerdo, gracias. A ti. Aquí pasamos ya con el mapeo del código regional. Entonces, del mismo modo, vamos a procesar la tarea. Y aquí es donde vemos que, bueno, de hecho, respecto a la pregunta, ¿cómo era Joana, verdad? ¿Quién ha hecho la pregunta? Correcto. Eso es, si ya hemos hecho una primera confirmación de mapeo de valores, como ya la hicimos para el código de país, a medida que vayamos haciendo nuevas cargas sobre el mismo objeto, ese mapeo
a lo mejor te he llevado un poco a confusión, pero si estamos cargando el mismo objeto y ese mapeo ya lo confirmaste previamente, ya lo seguirás teniendo confirmado en ese objeto y en ese proyecto. Pero si empezamos un proyecto de nuevo con un objeto nuevo, entonces sí tendrás que confirmarlo. Comprendido, muchas gracias. Espero haberlo aclarado ahora mejor. Nada, a ti. Entonces, en este caso, lo que comentábamos, la región fuente que hemos puesto, Barcelona, ¿qué nos está diciendo SAP? Que no existe una región que se llame Barcelona. Entonces, desde aquí ya podremos buscar cuáles son las regiones entonces que SAP tiene preparadas para el código país España. Entonces, si yo busco el país España, veremos que ya tenemos aquí las regiones, buscamos Barcelona y le vamos a decir que la región es la ES08. De esta manera, SAP entiende ya que lo estamos mapeando correctamente, por lo tanto, vamos a volver a seleccionar todos, a aprobar el mapeo y a grabar. Por lo tanto, nos hemos quedado sin tareas pendientes por hacer, completadas todas. Podemos pasar a la simulación de la carga. En este caso, lo que está haciendo SAP es directamente intentar grabar el dato. Lo único, esto es un poco técnico, pero lo único que está haciendo es llegar al punto de grabar, pero al final hace una sentencia de código que es un rollback, entonces tira todo para detrás. Pero ya está, ha hecho una simulación perfecta, no perfecta, sino completamente comprensible de todos los datos hasta el momento de grabar, ni grabar, hasta el momento de insertar el dato en la tabla. Pero el rollback hace que el dato no entre en la tabla, por lo tanto solo estamos simulando, pero hemos pasado por todas las validaciones del sistema antes de hacer la carga, con el evento de la simulación. Entonces, volvemos a lo mismo, tenemos solo mensajes de información, podemos consultar si hay mensajes de error, en este caso no hay mensajes de error, entonces ya pasamos directamente a la importación del dato, es decir, a grabar el dato en la base de datos. Tal cual, así como en simular hemos dicho que llegamos al evento del rollback y no llega a meter el dato en la base de datos, ahora ya sí está grabando el dato en la base de datos. Entonces cerramos. Carga concluida. Todos los ficheros se han procesado correctamente. Entonces, si ahora vamos al R3 y vamos al R3, perdón, no, a S4 y vamos a la FI 03, si queremos ahora buscar el banco 7766 que hemos creado, ya tenemos los datos aquí. Y si vamos a buscar el 66677, el dato lo tenemos ya también aquí y fijaros que la región ya ha entrado correctamente a la base de datos. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, obviamente, y es un objeto muy sencillo para hacer una demostración, que es el banco. Pero ahora pensemos por un momento en activos fijos, en partidas abiertas, en cargas de saldos, en todas esas cargas que de una manera u otra a veces nos sacan de business partner, contratos de real estate. Pues al final, para todo esto, como consultores, tenemos siempre que ir haciendo programas de carga. Esto en S4 nos facilita a todos la vida mucho comparado con un LSMW o con un programa Z de carga. Entonces ya por poner casi punto y final, os voy a mostrar únicamente con un brevísimo ejemplo y un pequeño detalle. No vamos a hacer todo el ciclo, pero para que veáis un poquito cómo funciona el modeler de objetos, que es bastante, es meridiana, es bastante técnico, seamos claros, pero solo para que veáis cuál es la facilidad de nuevo que nos aporta a los consultores para dedicarle muy poco tiempo a preparar todo esto para hacer la carga de datos. Entonces, ahora pongamos que vamos a crear otra sociedad y va a ser una ZBE01, la sociedad de Bélgica, ¿de acuerdo? Vamos a crear el proyecto de migración y por otro lado vamos a ir al modeler, a donde nosotros trabajamos para tocar cosas a medida o hacer configuraciones a medida. Porque si bien vamos un segundito a la FI 03 y vamos a ver lo que os quiero mostrar. Estos eran los campos que teníamos en el objeto estándar antes de hacer la carga. ¿Qué pasa? Que aquí hay algunos campitos adicionales. Perdón, en este caso no está mantenido. Vamos a crear un banco como si fuéramos a crear un banco aleatorio, con perdón. No existe. Perdón, crear.
Si quisiéramos crear este banco y alimentar estos datos de aquí, el objeto que nos ha dejado SAP de forma estándar, ya habéis visto que en la template solo estaban estos campos. Pero ¿qué ocurre con estos si yo los quiero alimentar también de forma masiva? Entonces esto ya es pedirlo y el consultor o el equipo de MA o la persona de sistemas responsable de ello tendría que venir aquí a la do you want? Yes. A la que hemos dicho antes, LTMOM. Y desde aquí, si vamos a utilizar el proyecto de Bélgica, pues aquí vamos a buscar el proyecto de Bélgica. Y vais a ver, es obviamente lo que estamos diciendo un caso muy sencillo, pero para que veáis bueno, lo fácil o el poco tiempo que hace falta dedicarle en muchos casos. Entonces, este es nuestro proyecto de Bélgica. Lo que vamos a hacer es crear un objeto a partir de una plantilla para el proyecto de Bélgica. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, queremos alimentar los campos de dirección del banco que no están en la template estándar de SAP. Entonces, vamos a coger el objeto banco. Ya está actualizando todos los datos. Perfecto. Ya lo tenemos. Entonces, perdón, Global Data no. Esto es un poquito técnico, ¿eh? Solo quiero dedicarle 5 minutitos para que veáis la sencillez de uso, básicamente. Entonces, ¿qué queremos meter? Los campos de dirección. Y los campos de dirección, por ejemplo, pueden ser el nombre, vamos a simplificarlo, nombre y país. Entonces, para nosotros no pasa por más que añadir un nuevo registro, dos, mejor dicho, porque vamos a meter país y nombre. Entonces, vamos a decir que la template, esto se va a llamar país, esto se va a llamar nombre. Ambos van a ser un char, este va a ser un char de 40. Así vamos a tardar más con lo lento que va. Un char. El país es un código ISO de 3 dígitos. Y el nombre vamos a ponerlo de 40 dígitos. Entonces, aquí le vamos a decir que esto corresponde al país de la dirección. Y esto corresponde al nombre de la dirección del banco. No voy a tocar, bueno, esto datos de dirección y datos de dirección. No voy a poner, bueno, ya he puesto arriba el acento, esperemos que no falle por el acento. Vale, entonces si ya estoy añadiendo dos campos nuevos, si lo vemos aquí, SAP nos dice que son a medida. Entonces este es el caso que he comentado antes, que SAP va a respetar estos campos cuando haya una actualización de este objeto de SAP. Entonces no tendremos que volver a hacer toda esta rutina. Entonces perfecto, ya tenemos los campos. Solo para que sepáis esto un poquito, desde aquí yo le puedo decir de todos estos campos, cuando vaya a ver la template y me la descarga del cockpit, qué quiero que sea visible, qué quiero que sea requerido, etc, etc. De momento, para no perder el tiempo, lo voy a dejar todo visible. Vale, guardo los cambios, perdón. Esto es meramente técnico, es comprobar la estructura a la que se le va a pasar los datos. No voy a entrar en detalle. En este caso, lo único que vamos a decir es que queremos que el fichero fuente mapee también contra los bancos de dirección, los datos de dirección del banco, perdón. Y ahora ya establezco el mapeo de campos. Entonces, ahora le voy a decir, oye, yo quiero que este nuevo campo país, vamos a bajar los campos de dirección que están por aquí. Entonces, bueno, vamos a empezar por el nombre, que está el primero. Entonces, el nombre, este campo nuevo que me he creado en la plantilla, quiero que me lo pases aquí, al nombre. Y este campo de país, quiero que me lo pases al objeto, si no está, vamos a bajar un pelín más. País, ahí está, perfecto. Entonces esto, llévamelo al campo país. Perfecto, ya nos lo ha mapeado, grabamos y vamos a activar, a ver si tenemos algún error. Ay, perdón, esto se me ha olvidado. A sincronizar. Ok. Y ahora sí, lo vamos a activar. Entonces, una vez que hemos hecho esta activación,
Si volvemos a ir al Migration Cockpit, refrescamos, recordamos, estamos cargando Bélgica y necesitamos ese campo de dirección. Refrescamos de nuevo. Espero que lo haya hecho porque no estoy seguro. Si yo ahora me voy al banco... Perdonad. Vamos a buscar otra vez el Z Bélgica y esto ya es lo último que os voy a mostrar. Short Extending ZB01. Aquí tenemos nuestro objeto banco. Si le hubiera cambiado el nombre mejor para que no diera lugar a confusión. Entonces, si yo ahora me descargo esta nueva plantilla, vale, perfecto, ya está descargada y le intento cargar, no cargar sino visualizar, examinar, descargas y tenemos la nueva plantilla descargada. Esperemos que haya ido bien porque todo se está haciendo en directo, pero ahora veremos cómo más allá de los campos que ya teníamos antes para hacer la carga, están los nuevos 2 campos adicionales que yo he creado en el Object Modeler. Entonces ya los tengo aquí preparados para ser informados. A partir de aquí volvemos a la misma rutina de antes. Cargar el fichero, simular, validar, simular, grabar y carga realizada. Entonces, insisto, este objeto es sencillo, es un banco, ha sido cosa de 2 minutos, obviamente, para no demorar mucho la webinar o la sesión, pero al final, con todo esto, lo que queremos ejemplificar o poner sobre la mesa es que los tiempos de proyectos de migración de cualquier objeto, sea estándar o sea un objeto a medida, se simplifican. Obviamente hay que dar algunos pasos, como ahora comentábamos hace unos minutos con Joana, pero en cualquier caso se simplifica. Sigue habiendo pasos necesarios, pero es más rápido para todos, para los consultores, para el equipo, para el negocio, para no perder tiempo y al final eso es esfuerzo y coste de personas incluidas en estos proyectos de migración. Hasta aquí mi parte. A partir de ahora, planteadnos, por favor, cualquier pregunta que queráis hacer o lo que queráis. Víctor, tenemos 2 preguntas ahí. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, por los ejemplos que presentaste. Aquí por el interno tenemos 2 preguntas. La primera es si es una solución que funciona para cualquier módulo de SAP o solo para FI. Y pues, ¿qué crees primero esa? Sí, ya te hago la segunda. Vale, sí. No es propio de FI. Aquí ni del módulo como tal realmente. Es propio del objeto que queremos. Obviamente, sí. No es propia de FI. Puede utilizarse para compras, para ventas, para real estate, para mantenimiento de planta, que por ejemplo hay veces que la carga de ubicaciones técnicas es un dolor de muelas para todos. Entonces realmente aquí la dependencia es el objeto que quieres cargar, pero no es algo propio de un módulo como tal. Podemos utilizarlo para hacer cualquier migración de datos que quieras en la base de datos. Es decir, no es propia de FI, es propia de S4 y de cualquier objeto de S4. Luego ya es que el objeto SAP lo entregue de forma estándar o lo tengamos que desarrollar a medida. Pero para eso, la mejor opción para saber qué objetos, ahora ya que habéis visto la solución, si volvemos un paso atrás, aquí están todos los objetos que SAP ofrece de manera estándar, siempre de acuerdo a la versión en la que estemos trabajando de S4. Y, como decía también, para complementar a esto último, la visión del producto es siempre ir añadiendo nuevos objetos de migración a la solución para que no se vaya quedando coja en algunos módulos. Espero haber resuelto esta duda al menos. Sí, bastante bien, gracias. Sí. Lo otro es como más bien una confirmación. Este es un proceso que puede complementar a los temas de migración, ¿sí? O sea, la migración de un SC a un S/4HANA, pues tiene sus procesos de copia de datos, ¿no? De traspaso de información, dependiendo de la metodología que utilice, ¿sí? Ya para temas de cargas puntuales se puede complementar con esta herramienta, ¿sí? Tengo entendido. Exacto, eso es, sí. Te lo confirmo, eso es. Y no solo para la migración, pensemos luego ya en la vida de la sociedad y en... A ver, hay empresas, hay clientes que no tienen tareas
recurrentes y permanentes de cargas de datos, pero probablemente muchos de los que estéis aquí, si por vuestra casuística de negocio, muy probablemente tenéis que ir cargando porque habéis absorbido una sociedad, porque dais de alta una funcionalidad nueva, porque recibís ficheros de activos, de lo que sea, me da igual el escenario, pero probablemente hay personas que están aquí que por su escenario de negocio tengan que, de forma bastante recurrente, ir haciendo cargas masivas. Pues esto se puede utilizar para el día a día, obviamente, o sea, es complementario a la migración. Perfecto, clarísimo. Sí, de acuerdo. No sé si Gracias, alguien Víctor. más. Joana creo que también tiene una pregunta, Andrés. Sí, De muchas acuerdo. gracias, qué pena, es que no me permite escribir en el chat. Entonces, bueno, viendo la herramienta de migración, hay posibilidad de, antes de ese cargado, tener como un test, es decir, si yo ya cargué datos, por ejemplo, partidas individuales, y nos damos cuenta que está errático, ¿la herramienta me ofrece la posibilidad de un borrado o definitivamente toca resolverlo de otra manera y volver a cargar? No, hombre, o sea, borrado de la base de datos no. Esto es cargar, no es borrar desafortunadamente, pero sí, el tema aquí, para mí, en mi opinión, es ir haciendo escenarios de migración desde desarrollo hasta producción. Primero, un escenario básico unitario en desarrollo, en la máquina suponiendo que tenemos 3 máquinas diferentes, desarrollo, test y producción. En desarrollo, hacer una prueba unitaria para ver que funciona, como ya hemos visto. Los proyectos se pueden pasar, aquí no lo vemos, pero tienen un identificador único, que es el Transfer ID, en este caso es el 02W, entonces en desarrollo me funciona, perfecto, venga, voy a calidad y allí voy a hacer una carga más, bueno, como una réplica de lo que voy a hacer en producción. Y ya a partir de ahí, si la carga es satisfactoria, nos gusta, el dato ha quedado correcto, etcétera, entonces ya nos movemos a producción y hacemos la carga en producción. Pero una vez se ha hecho la carga en producción, no hay marcha atrás porque el dato está en la base de datos. Entonces ahí ya forma de retrocederlo son las clásicas de marcar para borrado, archivado, etcétera, pero ahí ya no hay marcha atrás, digámoslo así. Siempre tienes, como hemos visto antes, en la simulación llega hasta el punto del rollback. Entonces, si ha habido un error es porque no se han validado correctamente los datos antes, pero no porque haya un error de que no se haya almacenado, se haya almacenado de forma errónea, digámoslo así, sino que el dato está en que el error estaría en que en lugar de 1000 he cargado 900 y el usuario esperaba que yo cargase 1000. Entonces, el dato ya está registrado en ese caso en la base de datos y esto no sirve para borrar. De hecho, es para lo contrario, sino para cargar. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no, demos un momentito a ver si de pronto alguien tiene alguna duda adicional. Parece que no hay más dudas. Me parece que no, no. Entonces yo creo que podemos ir cerrando la sesión. Ahí, primero, muchas gracias a Víctor, Benjamín, a Puy por la sesión. También igualmente pues a Marcela, eh, también a Ángela, ¿sí? Y a todos los que han logrado asistir, ¿sí? A la sesión. Igual estamos coordinando las sesiones del segundo semestre. Esperamos que por contar con la asistencia de todos, ¿sí? Y muchas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a Igualmente. todos. Extiendo el agradecimiento. Gracias. Hasta luego, gracias.